la verdad es que me lo presentó mi papá, eran amigos en la UNAM y simpático, por supuesto, muy distinto a mi papá, desde luego, pero se querían bien y él se refería siempre muy a gusto conmigo. La última vez que fue a la cámara y hasta me preguntó, ¿dónde está tu rebozo? Y ya fui a la curul y dije, aquí está el rebozo. Y entonces, bueno, la verdad muy bien, siempre se expresó muy bien de mí y desde luego mi papá, que era su amigo, por supuesto con el propio Felipe, con Felipe como presidente, pero sobre todo en la construcción de la democracia, pues hubo muchas cosas que hacer y que construir. Y la otra, pero lo que son las cosas, falleció el mismo día que mi papá. Mi papá 6 años antes había fallecido el domingo y entonces, claro que para nosotros fue como impresionante mira, qué curioso, muere el mismo día que mi papá, 6 años después, cuando fue mi papá el que nos presentó y vaya la relación, cuando lo fueron viendo otros en un avión o en algún lugar decían, hola, soy hija de Diego Zavala o soy hijo de Diego Zavala y entonces algo él comentaba. Entonces, bueno, pues lo aprecio personalmente, siempre una referencia muy cariñosa a mi papá, muy distintos los dos. Mi papá era la Corporación de Estudiantes Católicos, pero me decía, tu papá siempre de la derecha, pero nunca de la ultra, muy simpático. La verdad es que esa parte yo la conocí en un gesto siempre muy cariñoso, pero la parte... Y vamos a empezar con uno pues que evidentemente es un tema de luto. Es importante reconocer a quienes han forjado este país. Podemos incluso coincidir o no en muchas de las ocasiones, pero lo que es un hecho es que hay que reconocerle y hay que decirle a las personas que han dado parte de su vida, ya sea con una visión igual o una visión distinta, pero hay que reconocerlo y por supuesto le damos nuestro más sentido pésame a la familia de don Porfirio Muñoz Ledo, que ahora me he dado cuenta que tenía un nombre de 6 o 7 nombres, y bueno, pues por supuesto y de la Vega, darle, sí. Es Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y de la Vega, ¿no? Pues bueno, a su familia mandarles nuestro cariño, nuestro pésame y por supuesto a lo largo y ancho de su trabajo, de su historia, coincidimos con él. Margarita, yo tuve la oportunidad, por cierto, en la última FIL, en la Feria Internacional del Libro, de estar en la misma mesa, absolutamente lúcido, inteligente, combativo. Fue compañero mío de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que él fue, por cierto, quien procesó el primer saque de ese proyecto de Constitución y después compartíamos en la comisión en donde se veían los instrumentos de participación ciudadana, ya saben, plebiscito, referéndum, iniciativa popular. Le encantaban los temas y bueno, iba a dar cátedra. La neta es que iba a convencer a los legisladores, sí, pero a dar cátedra. Por supuesto, a su familia, nuestro pésame. Igualmente, Porfirio Muñoz Ledo, tuve la oportunidad de conocerlo. Fíjate, ahorita dos curiosidades. Bueno, una como lo conocí, bueno, creo que pues ahora sí que en el siglo pasado, en los 90s, en la transición democrática, me parece que fue muy importante en la construcción de la transformación democrática, de ahí que Felipe Calderón, Vicente Fox, pues todos muchos, pues hablamos de ello y creo que fue fundamental. Él estuvo además como presidente de la Cámara, de la primera Cámara de Diputados que no tuvo mayoría el PRI. Entonces, bueno, pues estuvo desde luego muy interesante. La otra es que luego lo vi en el 2000 ya en las mesas de reforma del Estado y también, la verdad es que me lo presentó mi papá, eran amigos en la UNAM y simpático, por supuesto, muy distinto a mi papá, desde luego, pero se querían bien y él se refería siempre muy a gusto conmigo. La última vez que fue a la cámara y hasta me preguntó, ¿dónde está tu rebozo? Y ya fui a la curul y dije, aquí está el rebozo. Y entonces, bueno, la verdad muy bien, siempre se expresó muy bien de mí y desde luego mi papá, que era su amigo, por supuesto con el propio Felipe, como presidente, pero sobre todo en la construcción de la democracia, pues hubo muchas cosas que hacer y que construir. Y la otra, pero lo que son las cosas, falleció el mismo día que mi papá.
Mi papá 6 años antes había fallecido el domingo y entonces, claro que para nosotros fue como impresionante mira, qué curioso, muere el mismo día que mi papá, 6 años después, cuando fue mi papá el que nos presentó y vaya la relación, cuando lo fueron viendo otros en un avión o en algún lugar decían, hola, soy hija de Diego Zavala o soy hijo de Diego Zavala, y entonces algo él comentaba. Entonces, bueno, pues lo aprecio personalmente, siempre una referencia muy cariñosa a mi papá, muy distintos los dos. Mi papá era de la Corporación de Estudiantes Católicos, pero me decía, tu papá siempre de la derecha, pero nunca de la ultra, muy simpático. La verdad es que esa parte yo la conocí en un gesto siempre muy cariñoso, pero la parte del político que estaba ahí siempre viendo pues qué hacer, qué opinar y demás, pues siempre eso fue de algún modo pues una persona a la que será siempre recordada. Impresionante los tweets, los mensajes de construcción de democracia y del político que es, por supuesto, como todos nosotros, como todos, con sus claros oscuros, con sus luces, con sus sombras, pero desde luego un constructor en los últimos tiempos de la democracia y una persona que combatió el autoritarismo que ahorita estamos viviendo. Clarísimo con respecto al presidente actual, al que apoyó y que una y otra vez no tembló al decir en qué estaba en desacuerdo. Y bueno, pues eso también nos lo llevamos, ¿no? Como que siempre hubo un esfuerzo por sostener la democracia que alguna vez de pronto sí quiso construir desde los 90s y esta parte del siglo, ¿no? Sin lugar a dudas, a ver, es muy claro pues que Porfirio Muñoz Ledo tomó una decisión de vida y dijo voy a continuar apoyando a Andrés Manuel, pero cuando ve que de repente pues se vuelve una cosa terrible este gobierno y todo lo que prometió López Obrador no lo estaba cumpliendo, yo creo que de las dos cosas que más llamaron la atención de don Porfirio Muñoz Ledo fue la alerta de autoritarismo de López Obrador, sí, porque claro, así lo dijo tal cual, o sea, él no tuvo ningún tipo de detención en su verbalización y en su enojo y en su reclamo a quien había apoyado para ser presidente de la República. Uno, era el autoritarismo que le preocupaba terrible, y dos, el tema de la claudicación contra los delincuentes. Hay un video que se viralizó muchísimo, ustedes lo recordarán, de cuando Muñoz Ledo arremete en contra de López Obrador porque, claro, estaba reclamando esta claudicación como autoridad y es más, él reclamaba este compadrazgo con los cárteles, con el crimen, con los delincuentes. Clarísimo, hay un pacto con el crimen organizado, lo dijo. Y él lo dijo, exacto, y él lo dijo, y no tuvo, digamos, ningún tipo de preocupación a los 30 millones de mexicanos que votaron como Muñoz Ledo por López Obrador, a todos ellos decirles, la verdad es que si se equivocaron es momento de reconducirse, es momento de entender que México hoy necesita que toda la oposición esté absolutamente unida. Y miren, López Obrador, pues cuán necio es, en lugar de escuchar a su ex amigo, porque yo creo que terminaron siendo amigos o ex amigos, en lugar de escuchar a Porfirio, que pues debería de ser una voz a escucharse dentro de Morena, en lugar de escucharlo se aneció, digamos, y lo relegó, ya no pudo volver a ser diputado federal de Morena, ya no pudo tener ningún otro cargo, porque claramente había ya una división entre López Obrador. Me decías, Juan, tenemos el video del presidente, exacto, el presidente en la mañana, sobre cómo habló de este lamentable deceso. Bueno, ahorita lo buscan. Perfecto. Pero sí es muy interesante, la verdad, es un personaje digamos, en la época del PRI, muy del PRI, en la época democrática, muy echado para adelante para la democracia. Y la verdad es interesante. Y haberlo conocido, pues es haber conocido a alguien que fue testigo y personaje de la historia, sin duda alguna. Creo que ya viene el video. Aquí está lo que dijo el presidente López Obrador de don Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Es el nombre completo.
lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Ayer dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora. Dice así: lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Pues muy buen tuit, está bueno. A ver, a mí lo que... ha hablado bien, varios mensajes muy bonitos, y yo creo que esa es la clave de la democracia. Ojalá fuera así siempre. Y a mí lo que me parece, Margarita, amigas y amigos, es si lo hubiera escuchado. O sea, me refiero a si el presidente López Obrador escuchara a la gente que incluso yo creo lo quiere, ¿no? O sea, habrá gente que le diga, oye, ya no abraces a los delincuentes, mano, ya mejor búscalos, investígalos, sanciónalos, mételos a la cárcel. Es increíble lo que está pasando en seguridad por ese tipo de cosas que reclamaba Porfirio Muñoz Ledo. Estamos viendo masacres, estamos viendo asesinatos, estamos viendo feminicidios, estamos viendo desaparecidos, que lamentablemente muchos de ellos ya están asesinados, y el presidente de la República sigue con su mismo afán de abrazar a los delincuentes. Qué mal, señor presidente, que no escuche a personas que incluso yo creo que a usted mismo lo quieren. No escucha porque es absolutamente necio, pero lo que sí escucha, Margarita, es a sus corifeos